Sonido. Sonido. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. ¡Vamos, que está loco! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya
tarde, Dios. Gracias por cada persona, Señor, por cada familia que en este momento, Señor, se encuentran conectados, que en este momento, Dios, están allí preparándose, Señor, para esta transmisión, Padre bendito. Gracias por las personas, Padre celestial, que están compartiendo el link con otras personas, que quieren que otras personas también sean bendecidas con tu palabra, Señor, porque solamente en tu palabra encontramos luz, esperanza, transformación, restauración en los corazones de cada persona. Hoy, Padre bendito, Señor, queremos poner delante de ti este tiempo de exaltación y de adoración delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar allí en un tiempo. Yo le invito a que si usted puede llamar a su familia en este momento, invite a su hijo también. Si son los niños pequeños, invítelos a que se sienten con usted y estemos este rato que vamos a estar aquí en la presencia de Dios, estemos dispuestos, estemos con un corazón sensible, con un corazón apacible para que podamos entender todas las cosas que el Señor quiere hacer en esta tarde. Y en este momento yo le invito a que usted pueda compartir el link con otra persona, si puede compartirlo con su familia. Nosotros conocemos mínimo 5 personas. Vamos a estar haciendo esto que es compartir, y los invito a que estemos sobre nuestros pies. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta tarde. Y quiero que usted ya disponga su corazón. Si usted puede ponerse de pie, hágalo en este momento para que podamos estar delante de la presencia de nuestro Dios en esta tarde. Agradecemos también por las personas que ya han estado comentando, que desde las 6 en punto ya estaban conectados. Agradecemos cada uno su disposición y el tiempo que han sacado junto con sus familias, y bendecimos sus vidas en esta tarde. Entonces yo le invito a que en esta tarde usted pueda gozarse, porque este es el tiempo del Señor, en que el Señor se mueve en su familia y Él trae un río muy especial en esta tarde. De muchas aguas se escucha aquí y trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos allí todos con las palmas. Si usted puede aplaudir allí en su casa, lo invito a que usted lo haga. Y los niños que saben danzar pueden danzar en esta tarde. Y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Aleluya. Vamos una vez más. Desde vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad sea el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¿Cuántos están danzando en el río de Dios en esta noche? Aleluya. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre en el río de Dios está aquí. Vamos una vez más. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre en el río de Dios
está aquí. Vamos todos. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos una vez más, hay vida. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, en el río de Dios está aquí. Aleluya. Tenemos el privilegio de estar gozándonos en el río de Dios, que su presencia allí en sus hogares y en sus casas. Y denle un fuerte aplauso allí donde usted está en su casa. Seamos agradecidos con nuestro Dios eterno, con nuestro Padre amoroso, que está ahí con su Espíritu Santo, ministrando su corazón, ministrando su vida, y podemos sentir que la gloria de Dios está allí en sus casas de una manera muy especial. Y yo le invito a que en este momento usted pueda levantar sus manos, usted pueda levantar su voz y agradecerle al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido con su misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres hermoso, porque tú eres precioso, Dios. Y queremos levantar, Señor, nuestras manos en esta tarde. Mira, Señor, cada persona que ha levantado sus manos, que ha levantado su corazón delante de tu presencia, Señor, queriendo honrar lo hermoso que tú eres, lo fiel que tú eres, porque tú eres nuestro Dios poderoso. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Maravilloso Jesús y milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí,
Dios allí en su casa. Permita que la presencia del Señor ministre hoy su corazón. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor. Creemos en las cosas nuevas, Señor, que tú estás haciendo y las cosas nuevas que tú harás. Porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y al Dios poderoso, al Creador del universo, a este Dios estamos adorando. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios que nos sostiene con la diestra de tu justicia, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos. Porque realmente nosotros necesitamos, Señor, adorarte. Nosotros como seres humanos necesitamos, Señor, rendir nuestro corazón delante de ti, Señor. Y oramos, Señor, para que tú, Padre bendito Dios, nos ayudes, Señor. Ministres nuestro corazón en este tiempo. Hables, Señor, a nuestros oídos. Nos reveles, Señor, tu palabra. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor, en tus manos. Somos como esa vasija de barro, Señor, que tú la moldeas, Padre bendito, como tú quieres. Y eso es lo que somos en este momento, Señor, instrumentos en tus manos, Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y gracias te damos, Señor, por tu presencia. Amén. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar aquí en este lugar y llegando por medio de esta transmisión a sus hogares. Estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más, los bendecimos y agradecemos a las personas que se han ido uniendo, a los que han enviado comentarios. Estamos muy contentos por cada uno de ustedes que están allí conectados. Y bueno, en esta tarde queremos que cada uno de ustedes puedan ya tener su Biblia en que anotar, también es importante, y que tengamos sobre todo nuestros oídos y nuestro corazón muy presto para lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Entonces vamos a estar allí, vamos a estar en un tiempo meditando la palabra del Señor y quiero que por un momento usted pueda inclinar su rostro y podamos estar allí dispuestos, que su palabra sea tocando nuestro corazón, que podamos ser esas personas hacedoras de su palabra. Entonces le damos muchas gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Padre, te damos gracias, Señor,
por nuestras vidas, Señor, porque tu misericordia ha sido nueva en este día, Señor, y estamos aquí en este lugar y las personas que están allí, Señor, en sus hogares, Señor, ha sido por tu misericordia, sus familias que tú los has guardado, los has sostenido con la diestra de tu justicia, Señor, y en este tiempo queremos agradecer, Señor, lo bueno que tú eres, lo fiel que tú eres, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor. Y en este momento queremos poner, Señor, este tiempo, Señor, para que tú ministres, Señor. Mira, Padre bendito, cada persona que está en diferente lugar, Señor, que tú toques desde ya su corazón. Espíritu Santo, ministra y usa, Señor, mi vida, mis labios, mi corazón, mi entendimiento, Señor, porque yo sé que tú vas a hablar a mi corazón en este tiempo. Agradecemos lo bueno que tú eres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y Dios me ha dado la oportunidad, el pastor Jorge Galiz me ha dado la oportunidad de enseñar el día de hoy y cuando estaba sacando el tema, ustedes saben que cuando uno va a sacar un tema, lo más importante es poder hablar de lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y en este momento el Señor quiere tocar un tema muy especial. Desde el principio que empecé a sacar el tema, había una paz en mi corazón y estaba muy contenta por todas las cosas que Dios habló a mi vida en este tiempo. Y el tema, me gustaría para que lo anotara en su cuaderno, es precisamente el título del capítulo que vamos a ver. Quise dejar este tema específicamente, quise dejar el Salmo, hoy vamos a hablar sobre el Salmo 90. Y el tema de la enseñanza se llama la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Así se llama el tema. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Este es el nombre del tema que quiero que por favor cada uno de ustedes anote allí en sus apuntes. Y vamos a iniciar con este capítulo, la lectura del capítulo de Salmos 90. Bueno, vamos a empezar con Salmos 90, versículo 1 dice su palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En este momento, quiero que nosotros veamos un poquito sobre la historia de este Salmos. Ahí inicialmente en la palabra dice quién compuso este salmo, quién escribió, quién fue el escritor o el autor de este salmo. Y en este momento nos podemos dar cuenta que el autor fue Moisés. Moisés, el varón de Dios. Y quiero que nosotros veamos un poquito sobre la historia de quién era Moisés. Moisés fue un hombre que vivió 120 años. Fue un varón de Dios. Y si nosotros miramos la historia que ya fue narrada en Éxodo, porque inicialmente la historia de Éxodo empieza con la historia de Moisés, nos damos cuenta que Moisés tuvo 3 etapas fundamentales en su vida que fueron muy marcadas. La primera fue en el momento cuando Moisés estuvo allí en la casa de el faraón. Sabemos que él fue criado por la hija del faraón y que el propósito que tenía como tal la crianza de Moisés, sabemos todas las circunstancias que sucedieron, pero era que él también llegara a ser como faraón prácticamente. Fueron 40 años donde Moisés estuvo en este tiempo, pero sucedió algo muy trascendental que partió la historia de Moisés y vemos que Moisés tuvo que emigrar a el desierto. ¿Por qué? Porque Moisés fue tocado por una circunstancia que no era una circunstancia que no lo tocara a él como tal, sino una circunstancia que estaba afectando su vida, porque sabemos de dónde salió Moisés. Moisés era israelita y fue en el tiempo donde estaban matando a los niños cuando Moisés fue salvado por su mamá y lo mandó en una canasta y bueno, sabemos la historia que llegó a la casa de la hija del faraón. Y vemos que en su corazón y parte de la crianza de su madre influyó de una manera muy marcada en la vida de Moisés. Fue tanto que él intervino en cómo se estaba tratando a todos estos esclavos, ¿sí? Cuando Moisés interviene, pues comete el grave error de asesinar a este egipcio. Pero entonces nos damos cuenta que en este tiempo Moisés, después de darse cuenta que iba a ser descubierto directamente por Faraón, se dio cuenta
que él tenía que irse de Egipto. En este momento, nosotros nos damos cuenta que empezó a suceder muchísimas cosas en la vida de Moisés. Y así como Moisés empezó otra etapa de su vida en el desierto, fueron otros 40 años allí en el desierto. Y vemos cómo Dios llama a Moisés. Dios lo llama por medio de una zarza donde le da una comisión y era ir a liberar el pueblo de Israel. Sabemos que Moisés no se sentía capaz de poder ejecutar esta tarea. Pero después de eso vemos a un Moisés empoderado por Dios que fue enviado a Faraón y de allí inicia otra tercera etapa que fue en llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Bueno, eso ya nosotros como tal, ya no sabemos la historia, pero quería comentarla un poco porque sabemos que hay personas nuevas allí en este momento que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de que muchas personas que van a ver en el transcurso del tiempo esta enseñanza puedan entender un poquito sobre la historia de lo que era Moisés. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de qué se trata el Salmo 90, el Salmo 90 es una oración. Es una oración donde Moisés desde su corazón, teniendo toda la experiencia y toda la trascendencia humana y la relación que él tenía con Dios, lo llevó a escribir este Salmos. Entonces, este Salmo es un salmo donde Moisés empieza a hacer una oración. Y es una oración al Dios poderoso, es una oración al Dios vivo, al Dios que transforma los corazones, al Dios que había transformado su vida, al Dios que lo había llevado a lugares donde él en ningún momento se imaginaba llegar. A ese Dios era el que estaba haciendo esta oración Moisés. Y algo que me llamaba mucho la atención era cuando empezaba la oración y decía, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Si solamente nos paramos a analizar la palabra Señor, quise yo tomar un poquito tiempo para poder investigar esta palabra de la palabra Señor y lo busqué en varios idiomas. O sea, la palabra Señor lo busqué en griego, ¿sí? Lo busqué también en arameo y lo busqué también en hebreo. Y en hebreo significa Adonai. La palabra Señor significa Adonai. ¿Por qué el hebreo? Porque el hebreo, digamos, muestra la palabra Adonai y qué significado tiene. Dice que la cual se refiere a una persona importante con capacidad de ejercer dominio. Eso era lo que yo descubría cuando veía la palabra Señor. O sea, ellos no expresaban la palabra Señor a cualquier persona. Entonces aquí está Y-R-I-O-S. Y esta palabra se usaba para identificar al amo, al dueño, al Señor. Y de la misma manera en arameo se escribe esta palabra. Ahora, cuando Moisés hace la exclamación o la acentuación en esta palabra, él quiere marcar algo muy importante y es decir que el Señor ha sido nuestro refugio. Cuando él habla de la palabra refugio, busqué también el significado de lo que es la palabra refugio. Y es un sustantivo masculino. Esta definición, o esto define a una protección, a un resguardo, a un asilo, a un amparo, o una defensa, o a un salvaguardia de todo peligro que se puede enfrentar una persona, o un suceso infortunado. La definición de refugio en la Biblia, ya lo empecé a buscar un poquito más bíblico y habla sobre, es un concepto que tiene raíz etimológica en el vocablo latino, refugium. Y esta palabra lo que nos dice es que puede trasladarse al espacio, la construcción que permite refugiarse o resguardarse de algún peligro. Entonces, aquí cuando nosotros nos vemos, él sabía lo que estaba escribiendo. Se presume que este salmo fue escrito más o menos durante el tiempo que estuvo vagando el pueblo de Israel en el desierto. Ahora, cuando nosotros vemos el Señor, Moisés quería decir que el Señor había guardado de generación en generación. Y en el versículo 2 es algo muy importante que yo quiero resaltar en esta tarde y es poder ver a Dios como realmente nosotros lo debemos ver. ¿Por qué hago esta aclaración?
Porque nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, muchas veces nosotros nos olvidamos de realmente quién es Dios. Y limitamos a Dios en algo pequeño. Limitamos a Dios con nuestra manera de pensar, con nuestra poca fe. Muchas veces nos olvidamos de acercarnos a Dios con ese respeto, con ese temor que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Escuchaba una vez a un pastor donde hablaba que ya las personas se acercan a Dios de una manera muy normal, sin importarle a qué personas se están dirigiendo. Entonces quiero que veamos un poquito este versículo porque aquí aclara quién es Dios. ¿Quién es realmente nuestro Dios poderoso? Dice aquí, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que fuera creadas las montañas, antes de que hubiera sido creado los mundos, todo lo que ha existido hasta este momento, aún cosas que todavía nosotros no hemos entendido de lo que sucedió anteriormente, el Señor ya era Dios. Ahora, en el versículo 3, y quiero que nosotros identifiquemos 3 puntos importantes en este salmo. En el Salmo 90 quiero que nosotros identifiquemos 3 puntos importantes. Pero quiero leer, por favor, el versículo 4 que dice, el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Algo que yo quiero que veamos en esta tarde, en esta noche, que el Señor hablaba a mi corazón, es poder mostrar su grandeza, es poder mostrar su poder, es poder mostrar su soberanía y también poder mostrar lo finito, lo limitados que somos los seres humanos. Tú y yo somos limitados. Estamos en un tiempo donde ha sido demostrado la limitación, la vulnerabilidad de los seres humanos, aún de las personas que ustedes consideran que son las personas más estudiosas, aún de nuestras autoridades, en una situación donde nadie nadie tenía experiencia de lo que está sucediendo en este tiempo. Y hemos ido aprendiendo a saber llevar la situación, pero aquí en este momento nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Ahora, en el versículo 4, aquí ya empieza Moisés a hablar de una manera más metafórica, porque empieza a meter el tiempo como tal, y empieza a mostrarnos cómo Dios es en el tiempo, ¿sí? Dice el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Para Dios no existe tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Totalmente diferente a nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos medimos todo por tiempo. Digamos, si yo me pongo a pensar en este momento el tiempo de cuando yo era niña, pues digo, bueno, yo cuando era niña y pienso en el tiempo que ha transcurrido, porque realmente para yo llegar a esta etapa, a mi etapa de adulta, he pasado unos procesos. Para todos los seres humanos existe el tiempo, algo limitado, pero para Dios no. Para Dios es diferente. Y él entonces aquí hace la aclaración, porque 1000 años delante de tus ojos, delante de los ojos de nuestro Dios, son como el día de ayer. ¿Cuántos se recuerdan lo que hicieron el día de ayer? Sí, la mayoría lo recordamos, ¿cierto? Así es Dios. Así es la comparación. Y vemos aquí que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y algo que que Moisés aquí hablaba era, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño y como la hierba que crece en la mañana. Eso somos nosotros. Eso eres tú y eso soy yo. Un torrente. Cuando nosotros estamos en un río y muchas de las personas que de pronto pueden acercarse a un río y se dan cuenta de un torrente, vemos que el torrente pasa muy rápido. Y cuando ya nosotros queremos grabar o tomar fotos o algo, ya se ha ido el torrente. Así es usted y así soy yo. Nuestra vida, muchos de los salmistas, digamos David, también hablaba de qué es la vida del ser humano. Habla de que nuestra vida es como la neblina. Y Moisés aquí está hablando de que nosotros somos como torrentes. Aquí también él habla que somos como sueño, como la hierba que crece. Y dice aquí, en la mañana, y en la mañana florece y crece, pero en la tarde es cortada y se seca.
así somos nosotros. Nuestra vida es muy corta. Y hermano, yo quiero que nosotros nos demos cuenta en esta tarde, en esta noche, nos podamos dar cuenta que muchas veces nos olvidamos de esto. Muchas veces nos pensamos que vamos a vivir muchísimo tiempo. Y aquí más adelante en uno de los versículos, Moisés toca un punto muy importante de la humanidad. Y él habla y él dice, y me quiero adelantar un poquito a esto. Moisés dice que muchos de nosotros viviremos, dice que hasta los 70 años, otros hasta los 80, los más robustos, los más fuertes. Pero ¿qué son 80 años comparados a la eternidad de Dios? Si nosotros por un momento pensamos, ¿qué son 80 años? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta la limitación que nosotros como seres humanos tenemos. Y algo que nosotros, ya cuando tomábamos la figura del tiempo, vemos que Dios no está limitado al tiempo. Dios no está limitado a ninguna circunstancia. Dios no está limitado ni al COVID. Dios no está limitado a nada humano, porque Él es celestial, Él es soberano, Él es el que todo lo puede. Y es nosotros poder hacer un alto y entender por qué el Señor permitió que Moisés escribiera este salmo de esta manera. ¿De qué manera o de qué manera nos puede beneficiar o de qué manera nos puede hablar a nuestro corazón en este tiempo? Y bueno, y muchos dirán, bueno, y este tema, sí. Quiero que en esta tarde, en esta noche, nosotros podamos hacer un alto en el camino. Muchos de nosotros estamos pensando, bueno, antes de que entremos en una crisis peor, entonces trabajemos, estamos afanados, estamos de pronto las personas que están allí en sus casas, que no tienen un trabajo, que no tienen de pronto una situación fácil, porque no es fácil. Mientras muchos de nosotros tenemos un alimento en nuestra casa, mientras muchos de nosotros tenemos comida, hay mucha gente que está afuera con hambre, muchos niños que tienen necesidades, muchas familias que tienen necesidades, porque esta crisis ha golpeado de una manera muy fuerte. Si antes de que sucediera esta crisis ya habían personas con necesidad, imagínense en este tiempo. Y hay muchas personas que están allí en sus casas diciendo, bueno, Señor, estamos en un tiempo donde tenemos preocupación, donde quizás nuestro corazón se ha turbado, como muchos de pronto han hecho comentarios, no digo aquí en la iglesia, pero sí de pronto personas en su familia. Quizás decimos, bueno, yo creo que Dios es un Dios real, pero yo miro hacia afuera y no veo esperanza para mí. Y quiero decirte que Dios es nuestro refugio de generación en generación, como lo decía Moisés. Moisés no estaba diciendo esta frase como una frase cualquiera. Él estaba afirmando algo que él había visto hasta ese momento que él estaba escribiendo el Salmo. Que el Señor lo sostenía las generaciones en generaciones. Ahora, cuando nosotros vamos, y quiero que leamos por favor, vayamos a Isaías 46:8. Isaías, capítulo 40, del versículo del 6 al 8 dice: Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, cuando Moisés quería mostrar la limitación humana, nos compara como la flor, nos compara como la hierba, nos compara como el sueño. David nos compara con la neblina, como un suspiro también nos comparaba David. Y si nosotros nos damos cuenta, es impresionante entender y ser conscientes realmente que nosotros aquí en este mundo estamos en un tiempo muy corto. Dice que es como un suspiro. Muchas de las personas que estén ahí quizás ya tienen 70, quizás ya tienen 60 años, quizás ya tienen 80 años. Y dicen, ¿qué hace que me casé? ¿Qué hace que tuve mis hijos? Mire mis hijos ya cómo crecieron. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué hace que nació nuestro hijo y ya mire cómo está de grande? Y todo eso es porque el tiempo pasa rápido. Ahora, si nosotros vamos más adelante,
a seguir allí en el libro de Salmos 90. Y quiero que vayamos más adelante, porque cada vez vemos cómo Moisés va abordando por medio de esta oración lo que quiere expresarle a nuestro Dios. Y dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, y los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molesta de trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué más experiencia tuvo Moisés viendo cómo un pueblo fue rebelde delante de la presencia de Dios? Un pueblo que se rebeló, un pueblo que estuvo en el desierto, un pueblo que estuvo 40 años divagando por el desierto, sencillamente queriendo llegar a la tierra prometida. Y muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida porque su corazón estaba endurecido, su corazón no era consciente, les había nublado realmente para qué hemos sido creados. Y muchas de esas personas murieron en el desierto. ¿Qué persona con más autoridad que Moisés para ver lo que muchas veces pasa cuando Dios se enfurece? Si nosotros vamos a la palabra y vemos muchas veces cuando hubo rebelión, la rebelión de los hijos de Coré, dice la palabra que la tierra literalmente se abrió y los tragó. Yo no me imagino la situación de este líder Moisés parado, llevando este pueblo encima de sus lomos, llevando todos los días levantándose para fortalecer a un pueblo idólatra, para fortalecer a un pueblo que estaba totalmente lejos de Dios, que su corazón estaba endurecido, que muchas de sus generaciones se levantaban sin conocer a Dios. Y él ver cómo muchas veces este pueblo se levantaba, cómo muchas veces Dios quiso destruir este pueblo. ¿Qué más persona puede hacer una oración hablándole a Dios sobre esta situación? Pero nos damos cuenta aquí que, bueno, él habla sobre la etapa de nosotros como seres humanos. Pero en el versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y algo que me impactaba muchísimo era el versículo 12. Porque si nosotros nos damos cuenta en la trascendencia de la oración, él primeramente quería reconocer quién era el Señor. Después mostrar quiénes somos tú y yo. ¿Quiénes somos los seres humanos? La creación de Dios. No podemos ser esa creación o esas personas que nos vayamos en contra de Dios. Sin importar la circunstancia en la que tú estás pasando, muchas veces nosotros pensamos, y me preguntaba yo esta semana, ¿por qué siempre le echamos la culpa a Dios? Porque muchas veces no asumimos nuestra responsabilidad como personas. Muchas veces tenemos consecuencias de nuestros actos. Muchas veces cuando nosotros somos malos padres, cuando no encaminamos a nuestros hijos por el evangelio, cuando no somos el ejemplo, y se levantan hijos apartados de Dios, y nos levantamos y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué esta generación? ¿Por qué si yo hubiera anhelado con todo mi corazón que mis hijos te amaran, que mis hijos te buscaran? ¿Pero qué hemos sido en estos cortos años? ¿Cómo hemos sido nosotros como padres? ¿Cómo hemos sido nosotros como esposos? ¿Cómo hemos sido nosotros como esposas? Esa es la pregunta que el Señor está haciendo en esta noche. ¿Es culpa de Dios o es decisión tuya? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y muchas veces nosotros echamos la culpa. Señor, es que pasó esto porque tú propiciaste esta situación, Señor. Pero realmente, ¿qué es lo que está llevando? ¿Qué es lo que está llevando a que suceda todas estas cosas? Pero ya después de Moisés reconocer, Moisés dice algo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Yo le pido a usted que usted hoy cierre su corazón por un momento y haciendo este alto en su vida, dile al Señor en esta noche, enséñame a contar mis días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esto es lo clave que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Muchos de nosotros dirán, pero mire todo lo que me ha sucedido hasta aquí. Miren cómo ha sido mi matrimonio hasta aquí. Mire cómo ha sido mi juventud hasta aquí.
Y muchos niños dirán, mire cómo ha sido mi niñez hasta aquí. O de pronto usted puede decir, mire todo lo que me tocó sufrir hasta llegar hasta aquí. Pero siempre va a haber una coma para escribir una historia diferente en tu vida. Y cuando tú reconoces y le pides al Señor, al Espíritu Santo, Señor, enséñame a contar, Señor, enséñame a vivir de una manera diferente los días que me quedan en esta tierra. Las cosas cambian, pero no de cualquier manera, porque quiero que nosotros, dice que traigamos sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero que vayamos, cuando nosotros hablamos de sabiduría, podemos ir a Santiago 1:7. Que por favor me acompañen a Santiago 1:7. Muchos no sabemos de memoria este versículo, pero quiero que vayan conmigo y me acompañen. Y vamos a leer en Santiago 1:7 y dice: Santiago, mentiras, lo anoté mal. Sobre la sabiduría. Sí, es Santiago 1:7. Pero no es Santiago, no, lo anoté mal. Sí, habla sobre la sabiduría que viene de Dios. Y dice, es Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La mayoría de las promesas que nosotros escuchamos en la palabra siempre tiene algo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Y esta no es la excepción, porque aquí el Señor lo único que pide es que nosotros la pidamos. Por eso cuando nosotros leíamos en Salmo 90, versículo 12, donde dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y si nosotros nos damos cuenta, en el versículo dice la palabra, y si alguno de los que me están escuchando en esta noche, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Ese es el consejo que puedo dar en esta noche, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Algo que quiero que por favor estemos muy concentrados, y es lo siguiente. Muchas veces nosotros decimos, es que yo soy muy inteligente, o tal persona es muy inteligente, pero nosotros no podemos comparar la sabiduría con la inteligencia. Si nosotros miramos, son dos conceptos o dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de lo que es la sabiduría, es cuando tú tomas la experiencia, cuando tu experiencia y todo lo que tú sabes, lo vives. Eso es sabiduría realmente. Que tú vives toda tu experiencia, tú vives todo lo que aprendes de la palabra. No solamente, ahí lo relacionamos con la palabra de no ser solamente oidor, sino también hacedor. ¿Y qué persona más adecuada para hablarnos de sabiduría que Salomón, cierto? Si nosotros nos vamos a la palabra y vemos en Primera de Reyes a Salomón, vemos que Salomón era un joven, así como muchos de los que me están escuchando en esta tarde, un joven que no tenía experiencia, que no tenía de pronto esa experiencia que tenía su padre. ¿Qué pasaba con Salomón? Salomón era un joven que fue proclamado por su padre para que fuera el sucesor de él como rey. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿quién fue David? David fue el rey de reyes de Israel, o sea, él fue uno de los principales, o sea, el principal rey, el más recordado. Muchas de las personas que lo seguían a él fue inspiración para muchos de ellos. Y si nos damos cuenta, David era un hombre que tuvo muchas batallas, que tuvo muchas guerras, que fue un hombre que ganó, que venció desde muy joven a Goliat. Era un hombre que amaba a Dios, que tenía el corazón de Dios. Y en el momento que le pasa su trono, su heredad a Salomón, pues Salomón queda sorprendido y va a decir, bueno, mi padre, ¿quién fue mi padre? Le dejó la vara muy alta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Salomón era un hombre tremendo, David era un hombre tremendo.
¿Y qué pasó? Dice la palabra que hubo un momento donde Salomón tuvo la oportunidad de encontrarse prácticamente con Dios, y Dios le da la oportunidad de que él pida una sola cosa, y dice la palabra que Salomón lo único que pidió fue sabiduría. Porque Salomón no quería que su reinado fuera un fracaso. Salomón quería seguir las pisadas de David, quien fue su padre. Y si nosotros nos damos cuenta, dice la palabra de Dios, yo sé que muchos de nosotros no sabemos ya toda la historia, pero dice en la palabra de Dios que Salomón pidió sabiduría y el Señor le otorgó la sabiduría, y le dice: no solamente porque pediste sabiduría te voy a dar solo sabiduría, sino porque tu corazón estaba el agradarle a Él. Y también le dio riqueza, ¿cierto? Y también le dio inteligencia, también le dio capacidad para crear, para innovar. Y cuando nosotros vamos a la historia a ver quién fue Salomón, Salomón fue un hombre que fue el más sabio de todos los hombres. Él fue el que construyó las mejores construcciones de Israel, tanto que los reyes venían a ver a Salomón, y Salomón descrestaba. Si nos damos cuenta, la reina, no recuerdo el nombre, cuando la reina vino y lo visitó, y la reina quedó sorprendida y dice: yo había escuchado todo lo que tú habías construido, pero ahora en este momento mis ojos ven algo más hermoso de lo que tú hayas hecho. ¿Quién hizo esto? ¿Salomón? No, esto lo hizo Dios en la vida de Salomón. Hubo algo que no estuvo bien en la vida de Salomón, y fue que él empezó a dejarse influenciar por los dioses por las creencias, por los dioses de las mujeres que él tuvo, y esto fue lo que desvió el corazón de Salomón. Pero si nosotros nos damos cuenta, él usó su sabiduría para decirle al joven en Eclesiastés, donde nosotros vamos al libro de Eclesiastés, y él dice que el joven puede querer gozar toda su adolescencia, pero que realmente de todo esto nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Y yo te digo hoy, en esta mañana, siendo tú de 80, 70, 50, 30, 20, siendo aún muy joven, si tú le pides al Señor que te enseñe a contar los días, el Señor va a cambiar tus generaciones. El Señor va a cambiar tu vida. Tus hijos no serán igual que tú, sino serán mejores, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Dice la palabra que los pensamientos del Señor son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, y eso es lo que el Señor dice. Por eso cuando nosotros vemos la exaltación que hace Moisés en esta oración, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y yo le invito a que usted en esta noche confiese con su boca: mi generación y las generaciones que vienen, los hijos de mis hijos, si el Señor no ha venido, sean generaciones, Señor, que te amen, sean generaciones, Señor, que te busquen, sean generaciones que impacten la sociedad, sean generaciones que impacten su familia, sean hombres que respeten a sus esposas, que amen a sus esposas, que sus hijas sean mujeres que honren a sus esposos, que se sometan a sus esposos, que sean matrimonios que impacten la sociedad. Mira, hermanos, lo que nosotros tenemos que pensar es en esta noche: ¿cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Estamos sacando el tiempo necesario para poder ministrar su presencia? ¿O simplemente estoy tan metido en mis cosas, en mi trabajo, en cómo poder llevar el alimento a mi casa? Esto es importante, yo no le estoy diciendo que usted no lo haga, pero mire cuán importante es cómo nosotros nos estamos dirigiendo a nuestro Dios. ¿De qué manera estoy yo orando por mis hijos? ¿De qué manera yo estoy orando por mi familia? Estos son tiempos finales donde el Señor viene pronto. Y eso no es ningún secreto para nadie. Estamos en el tiempo donde empezamos a vivir cosas apocalípticas. Estamos en el tiempo donde podemos ver que se empezó a levantar muchísimas cosas y que vendrán días peores. Pero ¿cómo estás tú delante de Él? ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? ¿Cómo estás enseñándoles sobre tu ministerio, sobre lo que tú vives con Dios? Una vez, como el pastor nos enseñaba aquí en este lugar, no es más importante tu ministerio, lo que tú haces. Lo más importante es ser hijo de Dios. ¿Y cómo estás siendo tú hijo de Dios? Entonces miremos aquí como dice en el versículo 13: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos.
Y algo que dice aquí es muy importante. De mañana sácianos de tu misericordia. Cada mañana sus misericordias son diferentes. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada día el Señor quiere sorprenderte. Cada día el Señor quiere que tú vayas y te acerques allí en el secreto. Y muchas veces nosotros simplemente ignoramos que este día el Señor tiene una misericordia nueva para mi vida. Muchas veces nosotros ignoramos el levantarnos realmente en la mañana y derramar nuestro corazón delante de Él, poner nuestro trabajo, poner nuestra vida, nuestros hijos, nuestros padres delante de Él. Que sin importar las cosas que sucedan, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Él dice: y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Todos nuestros días. Muchas veces nosotros pensamos que es que Dios nos necesita. Y yo quiero decirle lo siguiente: Dios a nosotros no nos necesita. Yo no sé si tú alguna vez has podido tener la experiencia cuando tú no oras, cuando tú no te acercas, cuando tú no le buscas. Así como andaba este pueblo de Israel en el desierto vagando y viendo a Moisés cómo muchos de ellos no buscaban a Dios, cómo desviaban su corazón detrás de ídolos, detrás de dioses paganos, detrás de muchísimas situaciones que los alejaba de Dios. Y en este tiempo no es la excepción, en este tiempo pasa lo mismo. Muchas veces nos dejamos invadir por el temor, por las circunstancias, por todas las cosas y simplemente nos olvidamos de quién es Dios. Esto es un llamado que el Señor nos hace en este momento, a que busquemos de mañana su misericordia. El versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. La gloria del Señor será derramada sobre nuestros hijos. Si en tu corazón está el pedirle a Dios que te enseñe a vivir de una manera diferente tus días. Si tú tomas esta decisión, créeme que el impacto que tendrás sobre tus generaciones será impresionante. Porque dice aquí: aparezca en tus siervos tu obra, no la obra humana, no la obra limitada, no la obra fugaz, que hoy es y mañana no es, sino la obra que el Señor lleva por los siglos de los siglos. Y dice que también que su gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Esa luz que el Señor quiere que nosotros seamos, pero muchas veces no lo somos porque no dejamos que la luz de Jehová llene nuestra vida. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Hermanos, yo les digo una cosa y es lo siguiente: Dios ha existido y existirá y existe en este momento. Dios es el que trasciende, Él es el eterno, Él es el perfecto, Él es el sublime. ¿Y nosotros qué somos? Somos como la nube, como la flor, como la hierba y como el sueño. Hagamos un alto en el camino en esta noche y realmente presenta tu vida delante del Señor. Dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están los hijos, Señor, que tú me has dado. Aquí están las generaciones, Señor, presentes delante de ti. Aún, Señor, los hijos que yo no voy a conocer de mis hijos, o los nietos, o lo que Dios permita en tu vida. Y empiece tú allí a nombrar y empiece a decirle: Señor, en esta noche, Señor, yo quiero hacer un alto, yo no quiero seguir de la misma manera, Señor. Quiero presentarme con la misma actitud que se presentó Moisés el día que hizo esta oración delante de tu presencia, reconociendo tu poder y tu soberanía, reconociendo que tú, Señor, eres real de generación en generación. Que así como Adán, Señor, te conoció, así como te conoció David, así como te conoció, Señor, Salomón, así como te conoció, Padre bendito, Moisés, así como te conoció cada uno de ellos, Señor, yo pueda conocerte, porque no hay ninguna diferencia, Señor, entre ellos y yo.
No hay ninguna diferencia. Estamos en los tiempos donde el Señor había planeado que tú estuvieras ahí, que tú tuvieras esa familia, que tú tuvieras esa esposa, que tú estuvieras en este país, en ese lugar. No es casualidad, el Señor lo ha permitido con un propósito. Si nosotros hacemos un alto en el camino en esta noche y entendemos que somos fugaces, que no somos eternos aquí en la tierra, nuestra vida puede cambiar y la vida de muchos puede ser transformada por la obra que hace el Señor en tu vida. Yo te invito a que en esta noche tú puedas levantarte allí en tu casa donde tú estás y le digas al Señor: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto, y puedas levantarte allí delante de Él. El Señor ha traído una misericordia nueva en este día para tu casa, para tu familia. Joven, tú que estás ahí, que en algún momento has pensado que lo más fácil es el suicidio. Tú que estás ahí, que piensas que lo más fácil son las drogas, que quizás te evades en la pornografía. El Señor te dice que así no es. Pídele al Señor en esta noche que Él te enseñe cómo tú vivir estos días. Pídele al Señor en esta noche, cada persona que está allí, niños, aún los niños, preséntenle sus vidas, preséntenle sus corazones. El Señor cuida de cada uno de nosotros, pero el Señor desea que tú te levantes y hagas un alto, puedas tomar una decisión diferente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde tú puedes leer su palabra, donde tú puedas ver que solamente en la palabra tenemos respuestas. No hay necesidad de que estés buscando en otras cosas, no hay necesidad de que te estés llenando de teoría, de filosofías o de cuestionamientos. Y muchos a veces también piensan que es necesario nosotros, la humanidad, el estudio, la filosofía, todo ese tipo de cosas. Pero quiero decirte algo, esto lo que hace es alejarte de lo que realmente es verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo verdadero. Y estamos en los tiempos donde tú tienes que empezar a levantarte, empezar a comerte esta palabra, empezar a llenarte de ella para que Él te purifique, para que te limpie, para que Él transforme tu corazón. A ti una religión no te puede transformar. Una forma de vestirte, una forma de pensar no te puede transformar. Lo que te puede transformar es el Señor Jesucristo. Y qué más manera de conocerlo que por medio de la palabra. Entonces en esta noche yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a hacer un alto en el camino. Yo sé que hay muchos jóvenes allí escuchando esta enseñanza y el Señor ministraba mi corazón y decía: yo hoy quiero hablar también a los jóvenes. Muchos están alejados de Dios, muchos están tristes, deprimidos, influenciados por tantas cosas en las redes sociales, pero el Señor te dice hoy: levántate, joven. Dice la palabra que los jóvenes flaquean y caen, se cansan, pero también dice la palabra en Isaías: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dice la palabra que levantarán alas como las águilas y volarán. Y esa palabra es para ti. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor, por lo que tú harás con mis hijos, con los hijos, Señor, de cada hermano que está allí conectado, Dios. Tus pensamientos son más altos, Señor, que nuestros pensamientos. Tus sueños, Señor, son más altos que nuestros sueños. Y tú anhelas, Señor, cumplir tu propósito. Tú anhelas, Señor, transformar los corazones. Tú anhelas, Señor, acercarte más a la humanidad, Señor. Porque realmente nosotros te necesitamos. Necesitamos de lo eterno de tu presencia. Necesitamos, Señor, de lo poderoso de tu presencia. Necesitamos llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, hasta que nuestro corazón rebose. Hasta que por nuestra vida, Señor,
corran ríos de agua viva, Señor, en nuestro corazón. Mira, Señor, las generaciones, Padre bendito, que vienen tras nosotros. Mira las generaciones, Señor, que están culminando, Dios. Mira los ancianos, Padre. Mira los hogares, Señor. Mira los niños, Señor Jesús. Obra en sus corazones, Dios. Atráenos más a ti, Señor. Y enséñanos, Padre bendito, Dios. Enséñanos a contar nuestros días. Trae, Padre bendito, misericordia, trae sabiduría a nuestro corazón, entendimiento, que podamos ver las cosas, Señor, como tú las ves, Dios. Ministra, Señor, los corazones. Mira, Padre bendito, muchas de las familias que están allí rotas, Dios. Muchos de los papás, Señor, las mamás, Señor, que se encuentran en peleas, Dios. Muchos de los jóvenes, Señor, que se encuentran destruidos allí en este momento, Señor, restaura los corazones, Dios. Mira, Padre bendito, muchos de los que son abusados, Señor, muchos de los que son reprimidos, Padre, hoy en el nombre de Jesús oramos para que tu poder y tu gloria, Señor, muchos de los que tienen falta de perdón allí en sus casas, Dios, muchos de los que tienen queja, frustración, Señor, por cómo ha sido su vida, Señor, muchos de los que están pasando desiertos allí en su casa, Señor, muchos de los que están afligidos allí, Padre bendito, Dios. Oramos, Señor, en esta noche para que tú ministres los corazones y sanes, Señor, esta generación. Levanta, Padre bendito, una generación que te conozca aún más, una generación que pueda profundizar más tu palabra, Señor, una generación que te busque más, una generación, Padre bendito, Señor, que te adore más. Hoy oramos, Señor, por la generación que viene tras nosotros. Oh Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra a ti, Dios, porque tú has sido nuestro refugio, porque tú has sido nuestra torre, Dios. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Y queremos, Señor, estar delante de ti, Dios, cada día, cada mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Dios, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Eres maravilloso y eres poderoso. Y allí levanta tus manos y agradécele al Señor. Agradécele al Señor. Y no sé si de pronto habrá posibilidad de poner una canción que se llama La Bendición. Si allí mientras tú estás orando, me gustaría que escucharas esta canción. Y donde tú puedas abrazar allí a tus hijos, si tú estás allí con tus nietos, abraza a tus nietos, ministra sobre ellos, ora porque solamente Dios puede hacer la obra perfecta, solamente Dios puede hacer una obra perfecta en sus corazones. Y muchos de los que estén ahí de pronto no tienen sus hijos ahí, están apartados, empieza a nombrarlos y empieza a orar por ellos. Dígale: Señor, yo oro por mi hijo. Yo sé, Señor, que tú harás una obra perfecta, que mi generación, Señor, te servirá, mi generación te seguirá. Aunque Satanás quiera destruir, aunque Satanás quiera dañar tus generaciones, el Señor dice que Él quiere hacer una obra grande. Es importante que tú le des un giro a tu vida y que empieces a acercarte más a Dios, porque la obra solamente la hace el Dios poderoso y el Dios maravilloso. Gracias te doy, Señor, por los jóvenes que volverán, Señor, a tus caminos. Jóvenes que quizás están hundidos, Señor, en drogas. Jóvenes que están alejados, Señor, totalmente sus corazones endurecidos. Dice tu palabra, Señor, que tú tocarás esos corazones y los volverás, Señor, corazones de carne. Esos huesos que quizás no tienen vida, Señor, tú les darás vidas. Tú les darás vida, Señor, porque tu palabra lo dice, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso. Eres nuestro Rey que vive por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos. Y yo les doy las gracias a ustedes, hermanos, por haber estado conectados allí. Los invitamos a seguir escuchando los devocionales cada día, a que comparta con las personas
que lo necesitan, porque estos son los tiempos donde no nos podemos quedar quietos, seguir compartiendo su palabra. Los invitamos a los de los grupos de oraciones para que ustedes sigan allí conectados, apoyando y haciendo la oración que nos corresponde. Y también los invitamos para las diferentes casas de paz. El domingo todos invitados a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Y allí en sus casas ustedes pueden recoger las ofrendas y acercarse aquí a la iglesia y traer las ofrendas, dándole gracias a Dios, porque sé que Dios no nos ha desamparado, Dios nos ha ayudado. Y vamos a orar allí por las ofrendas, ya para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, por tu palabra, por tu presencia. Yo oro, Señor, para que tú sigas ministrando las vidas, Señor, para que las personas, Señor, cada hermano, cada amigo, Señor, pueda conocer de tu amor y de tu gracia, Señor. Dios mío, Señor, mira, toca los corazones. Y hoy, Padre bendito, agradecemos por todas las cosas que tú nos das, Señor, porque tú nos das el alimento, nos das el vestido, porque tú suples, abres ventanas, Señor, abres los cielos y nos das hasta que sobreabunda, Señor. Ayuda, Padre bendito, a los que no tienen, Dios, provéeles y ayúdanos a bendecir a otras personas, Dios. Gracias te damos, bendigo cada familia, Señor, y tu rostro resplandece, Señor, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dile a la persona de que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Dile a la persona de que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia.